¿Alguna vez te has detenido a pensar que el fin de los tiempos podría estar más cerca de lo que imaginamos? Tal vez te hayas preguntado, ¿realmente la Biblia predice lo que está por venir, o todo esto es solo una historia lejana? La verdad es que las profecías del Apocalipsis no solo se están cumpliendo a nuestro alrededor, sino que el escenario para los eventos finales se está preparando ante nuestros ojos. Y lo que parecía lejano, ahora empieza a convertirse en una realidad cada vez más inevitable y aterradora. Pero no te preocupes, porque, aunque lo que viene por delante pueda ser aterrador, también hay una promesa poderosa de esperanza y salvación para aquellos que elijan vivir por fe. ¿Sabías que la Biblia habla de una victoria gloriosa que está reservada para los fieles? En medio del caos y la destrucción, Dios promete un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el sufrimiento y la muerte no tendrán más lugar. Es sobre esta esperanza de la que vamos a hablar hoy. Ahora, prepárate para sumergirte en las profecías que revelan cómo el mundo se transformará y qué significa la verdadera salvación en el fin de los tiempos. ¿Y si te dijera que todo esto puede cambiar la forma en que ves el futuro y tu propia vida? No ignores estas señales, porque lo que está por venir cambiará todo. Quédate con nosotros hasta el final, porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Inscríbete ahora para no perder ningún detalle de esta revelación y activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que están por venir. Los 4 jinetes del Apocalipsis, el comienzo del fin. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que estamos viviendo en tiempos de cambios tan grandes que a menudo parece que el mundo está al borde de un gran colapso? Cuando miras las noticias, hay tantas crisis sucediendo al mismo tiempo. Guerras, desastres naturales, problemas económicos, todo esto puede parecer un gran caos. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya fue profetizado hace miles de años en el Apocalipsis? ¿Sabías que las profecías del Apocalipsis describen todo esto que estamos viviendo hoy? Lo que se olvida es que las profecías ya han comenzado a cumplirse, y los 4 jinetes son las señales más visibles de que el fin está llegando. Así es. La Biblia habla de 4 jinetes que son símbolos de destrucción y sufrimiento que preceden al fin de los tiempos. Comencemos a entender quiénes son estos jinetes y qué significan. El primer jinete es el jinete del caballo blanco, que viene montado en un caballo blanco, con una corona en la cabeza y un arco en sus manos. Parece ser un líder victorioso, ¿verdad? Pero, a diferencia de lo que parece, trae una falsa paz, una paz de apariencia, pero que en realidad es engañosa y destructiva. Representa la conquista a través de promesas vacías, como muchos líderes políticos y sociales hacen hasta hoy. Pero, ¿qué sucede cuando un líder promete paz y salvación, pero en realidad está trayendo engaño y destrucción? Esa es una pregunta crucial. Al mirar los tiempos actuales, podemos ver muchos ejemplos de líderes y figuras poderosas que hacen promesas grandiosas de paz, pero cuyas acciones revelan intenciones muy diferentes. Ofrecen soluciones rápidas y fáciles, pero estas soluciones solo ocultan problemas más grandes que surgen más tarde. Esto es exactamente lo que la profecía nos muestra. El jinete del caballo blanco trae una falsa paz. ¿Te has encontrado con promesas que parecen demasiado buenas para ser verdaderas? ¿Sabes? Esas promesas de soluciones mágicas que, al final, no entregan lo que prometen. Este jinete está bien representado en nuestros tiempos modernos, cuando escuchamos hablar de soluciones rápidas que nunca realmente resuelven el problema. Ahora, el segundo jinete aparece, montado en un caballo rojo, y su misión es clara: traer conflicto y guerra. Tiene una gran espada y trae la perturbación de la paz mundial. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, habla de cómo este jinete esparce guerra y violencia por toda la tierra. Pero él no representa solo guerras físicas, como las que vemos entre países. También simboliza la creciente batalla espiritual, donde las fuerzas del mal están luchando contra la verdad y la fe. ¿Alguna vez has sentido como si hubiera una guerra oculta sucediendo dentro de tu propia vida? A veces, los conflictos más difíciles no son los que vemos en las noticias, sino los que ocurren dentro de nosotros, en nuestras decisiones, en nuestra mente y corazón. Este jinete no solo trae guerras entre países, sino que también siembra discordia y desunión en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, el tercer jinete, montado en un caballo negro, trae la balanza, simbolizando escasez y hambre. Apocalipsis 6, versículo 6, habla de cómo los alimentos esenciales serán inaccesibles para muchas personas, con precios extremadamente altos. Este jinete representa el sistema económico injusto, donde los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. No podemos ignorar las desigualdades económicas que se están intensificando a nuestro alrededor. ¿Has notado cómo los precios de los alimentos y las necesidades básicas siguen subiendo,
mientras que las desigualdades sociales aumentan? El jinete del caballo negro nos enseña que, en tiempos de crisis económica, las personas que menos tienen son las más afectadas. Este jinete representa una lucha por la supervivencia, donde las necesidades básicas se convierten en lujos inaccesibles. Muchas veces, las personas comienzan a desesperarse en busca de algo para alimentarse, y esto refleja la verdadera escasez que la humanidad enfrenta, no solo de alimentos, sino también de valores espirituales. Finalmente, el cuarto jinete, montado en un caballo amarillo, trae consigo la muerte y el infierno. Este jinete es el más aterrador, ya que tiene poder sobre un cuarto de la tierra para matar mediante guerra, hambre, peste e incluso animales salvajes. Apocalipsis 6, versículo 8, describe a este jinete como un mensajero de destrucción y muerte a escala global. Este jinete nos recuerda cómo las calamidades, como enfermedades y desastres naturales, se están extendiendo por el mundo. Ya no podemos negar que estamos viviendo en tiempos de gran angustia y sufrimiento. ¿Qué crees que sucede cuando la muerte empieza a gobernar? Eso es lo que estamos viendo con el aumento de las enfermedades y la destrucción causada por catástrofes naturales. Si los signos de la muerte y desesperación venideros ya están aquí, ¿qué estás haciendo para prepararte para el impacto? Es importante notar que estos cuatro jinetes no son solo símbolos de lo que sucederá en el futuro, sino que también están sucediendo ahora, con la creciente intensificación de las guerras, hambrunas, crisis económicas y destrucción por desastres naturales. Son señales a las que debemos prestar atención, pues revelan que nos estamos acercando a un tiempo de tribulación sin precedentes. ¿Qué más nos revela el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos? Quédate con nosotros, porque en los próximos temas exploraremos más profundamente cómo estos jinetes se conectan con la gran tribulación y la batalla final entre el bien y el mal. Créeme, lo que viene a continuación abrirá tus ojos de una manera que nunca imaginaste. Dale like si estás listo para descubrir las señales que nos llevan al fin de los tiempos. Falsa paz, el jinete del caballo blanco y la ilusión del mundo. ¿Te has detenido a pensar en cómo el mundo está lleno de promesas de paz? Todos los días, líderes y políticos hablan sobre acabar con los conflictos, traer unidad y prosperidad, y aún así, parece que las tensiones solo aumentan. Parece contradictorio, ¿verdad? Lo que estamos viviendo es, de hecho, una falsa paz, una paz de fachada, que esconde los verdaderos problemas. Y ese es precisamente el papel del jinete del caballo blanco, descrito en el Apocalipsis, que aparece montado en un caballo blanco con una corona y un arco en sus manos. A primera vista, parece traer victoria, y esa victoria es un símbolo de engaño. ¿Alguna vez te has sentido engañado por una promesa de paz que no se cumplió? La falsa paz es como un remedio que parece aliviar el dolor momentáneamente, pero no trata la enfermedad de fondo. El jinete del caballo blanco representa esa paz ilusoria, una paz que parece buena a primera vista, pero que en realidad está llena de mentiras y manipulaciones. Cuando miramos al mundo de hoy, podemos hacer fácilmente comparaciones con la profecía del Apocalipsis. ¿Cuántas veces vemos a líderes políticos y sociales haciendo promesas grandiosas de armonía y progreso, pero que en el fondo solo están creando más división y caos? Esos líderes son como el jinete del caballo blanco, ofreciendo una falsa sensación de seguridad, mientras las verdaderas intenciones detrás de sus palabras y acciones permanecen oscuras. ¿Qué sucede cuando los líderes hacen promesas de paz y seguridad, pero en realidad traen más conflictos y desunión? Muchos de nosotros ya hemos pasado por eso. Hemos visto a lo largo de la historia líderes que prometen paz y unión, pero sus acciones terminan creando más desigualdad, violencia y división. Esto ocurre con frecuencia en el escenario político, donde las promesas de cura para los problemas del país resultan solo en más división entre los ciudadanos. La paz que estas figuras ofrecen es una paz que depende del control, la manipulación y la explotación de los demás. El jinete del caballo blanco es una ilusión de paz que, cuando se observa más de cerca, se revela como una conquista basada en el engaño. Hace que las personas crean que todo está bien, cuando en realidad hay algo más oscuro sucediendo. ¿Conoces a algún líder o persona que haga promesas de paz, pero al final, sus acciones muestran que lo que está detrás es totalmente lo contrario? Ese es uno de los mayores desafíos en tiempos de crisis y confusión.
Reconocer cuando las soluciones propuestas son, en realidad, solo engaños disfrazados. El jinete del caballo blanco, con su corona y arco, aparece como un líder victorioso, pero es importante entender que esa victoria está basada en el engaño. Hace promesas de paz y seguridad, pero esas promesas no tienen fundamento en verdadera justicia o amor. Son solo palabras bonitas, diseñadas para mantener el control. ¿Cuántas veces vemos a los líderes hablar sobre la unión y la paz, mientras en el fondo, sus intereses personales y la permanencia en el poder son lo que realmente los motiva? ¿Cómo reconocer la falsa paz en el mundo? La falsa paz que el jinete del caballo blanco trae es justamente esa paz que no cuesta nada a los poderosos, pero que perjudica a los más vulnerables. Cuando escuchamos promesas de paz sin dolor y prosperidad para todos, pero las cosas no cambian, o peor aún, empeoran, podríamos estar ante una versión moderna de este jinete. La falsa paz puede encontrarse no solo en las promesas políticas, sino también en diversas áreas de nuestra vida, como en los medios de comunicación y en algunos aspectos religiosos. Las personas, muchas veces, nos hacen creer que la solución está en algo externo, dinero, fama, poder, cuando en realidad lo que necesitamos es una paz interior, que solo viene con justicia y verdad. Esa es la verdadera paz que el jinete del caballo blanco está intentando esconder. Si creíste que todo esto estaba listo, espera hasta que el jinete rojo llegue para romper esta ilusión. Ahora, a medida que esta falsa paz comienza a desmoronarse, el segundo jinete aparece. El jinete del caballo rojo es lo opuesto al jinete blanco y trae consigo la guerra y el conflicto. Esta es la realidad que el jinete blanco intentó ocultar, pero el jinete rojo viene a mostrar que, cuando la paz está basada en mentiras, el único resultado posible es la guerra. Y no solo la guerra física, sino también la guerra espiritual, que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. ¿Qué opinas de esta falsa paz? ¿Has visto esto suceder a tu alrededor? Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas sobre cómo podemos reconocer las falsas promesas en nuestra sociedad. Inscríbete ahora para no perder el próximo vídeo, donde exploraremos al jinete rojo y la escalada de los conflictos espirituales que nos esperan en los próximos tiempos. Quédate con nosotros para el siguiente tema, donde hablaremos sobre el jinete rojo y los efectos espirituales profundos de las guerras y conflictos que vienen para sacudir aún más el mundo. Guerras y conflictos, el jinete rojo y sus efectos espirituales. ¿Te has dado cuenta de cómo el mundo parece estar en constante turbulencia? Todos los días, los noticieros nos bombardean con historias de guerras, conflictos sociales y políticos, y lo que es aún más preocupante, guerras internas que las personas enfrentan en sus corazones y mentes. Ahora, imagina que estas tensiones no son algo que surgió de repente, sino que son parte de algo mucho más grande, que ya estaba siendo profetizado hace milenios. El jinete rojo del Apocalipsis, descrito en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 4, viene montado en un caballo rojo y lleva una gran espada. Él representa la guerra, pero no cualquier guerra. Es la guerra espiritual, una batalla que va más allá de la lucha entre países y se refleja en todos los aspectos de la vida humana, desde las relaciones personales hasta las luchas internas dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces has sentido que la lucha a tu alrededor no es solo física, sino una lucha por tu espíritu, por tu paz interior? Cuando aparece el jinete rojo, la guerra no se limita solo a los ejércitos enfrentándose, sino también a los conflictos espirituales que invaden nuestras vidas. Las guerras pueden librarse dentro de nosotros mismos, cuando nuestros propios sentimientos de ira, miedo y desesperanza comienzan a dominar. Muchas veces, nos involucramos tanto en nuestras disputas externas que olvidamos que el mayor campo de batalla es nuestra propia alma. Este jinete nos recuerda que los conflictos del mundo no son solo luchas físicas, sino una batalla constante entre el bien y el mal, entre lo que es justo y lo que está corrompido, entre la paz que buscamos y la violencia que nos rodea. La espada del jinete rojo es un símbolo poderoso. Él no viene solo para luchar en una guerra visible, sino para cortar lo que es falso y destruir lo que no tiene fundamento. La violencia que vemos en el mundo es muchas veces una representación física de la violencia espiritual que está ocurriendo dentro de las personas. Estas tensiones internas surgen de la lucha por encontrar significado, identidad y paz en un mundo que cada vez está más fragmentado.
Cuando nos damos cuenta de que el conflicto no se trata solo de lo que está pasando en el exterior, sino de lo que está pasando en el interior, comenzamos a entender el verdadero impacto de la guerra espiritual. A medida que el jinete rojo avanza, trae consigo el aumento de las divisiones, de las guerras internas, de la violencia emocional y espiritual que las personas enfrentan. Lo que parecía un simple desacuerdo puede convertirse en una verdadera batalla de egos y voluntades, donde la paz y el perdón se vuelven algo distante, casi inalcanzable. Él nos muestra que las guerras más destructivas no ocurren solo en el campo de batalla, sino en el corazón de los hombres, donde el orgullo, el miedo y el odio se arraigan. ¿Alguna vez has parado a pensar que lo que más está perjudicando a la sociedad no son solo las guerras físicas, sino las batallas espirituales que las personas están enfrentando dentro de sí mismas? Esta batalla espiritual se intensifica a medida que los valores de compasión, perdón y amor se pierden en medio de un mundo cada vez más egoísta y dividido. Las personas están tan enfocadas en ganar las batallas externas, que muchas veces dejan de luchar contra los enemigos internos. Las emociones negativas y destructivas son alimentadas constantemente, creando un ciclo de sufrimiento continuo, que no se limita a las guerras físicas, sino que afecta lo más profundo del ser humano. Y eso es lo que el jinete rojo trae, la percepción de que, cuando el mundo está en guerra, es el corazón humano el que está siendo atacado primero. ¿Qué sucede cuando vivimos en un mundo donde la guerra no es solo física, sino que se expande a nuestro interior? Si miramos la sociedad hoy, vemos que la división está por todas partes, entre familias, amigos, comunidades e incluso en la religión. El jinete rojo no solo está alertando sobre los conflictos externos, sino sobre el debilitamiento de la verdadera paz espiritual. ¿Cómo podemos alcanzar la verdadera paz si vivimos en un mundo donde la guerra no es solo física, sino emocional y espiritual? Esa es la pregunta que el jinete rojo nos hace. La batalla espiritual que el jinete rojo representa no puede ser ignorada. Está en todos nosotros, en los conflictos internos que enfrentamos. Ahora, mientras vemos que esta guerra espiritual se expande, otro jinete se prepara para surgir en el escenario. El jinete negro, montado en su caballo negro, trae consigo la balanza, símbolo de la escasez y el hambre. El jinete rojo preparó el camino para un conflicto global, y el jinete negro viene a mostrar los efectos económicos devastadores que este conflicto puede generar. Dale like si crees que la guerra espiritual y externa se está conectando en nuestro mundo de una manera cada vez más visible. Quédate con nosotros para el siguiente tema, donde vamos a analizar cómo la escasez y el hambre, simbolizadas por el jinete negro, están relacionadas con las desigualdades económicas y cómo estos problemas son un reflejo directo del colapso espiritual y social. El jinete negro saca a la luz los desafíos económicos que están afectando a toda la humanidad, y no querrás perderte este análisis profundo. Escasez y hambre, el jinete negro y los desafíos económicos. Imagina vivir en un mundo donde las necesidades más básicas se convierten en un lujo inalcanzable, donde tienes que elegir entre tener algo para comer o asegurarte de que tu casa esté calentita en invierno. Este es el escenario que el jinete negro, montado en su caballo negro y empuñando una balanza, trae consigo. Él es el símbolo de la escasez, el hambre y la desigualdad económica que vemos crecer a nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en un mundo tan rico en recursos, tantas personas siguen viviendo en pobreza extrema? La profecía del jinete negro no solo trata sobre el hambre física, sino también sobre un sistema económico injusto que promueve la desigualdad y perpetúa el sufrimiento de millones de personas. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, nos presenta la escena en que una voz clama que, en tiempos de escasez, el precio de los alimentos será exorbitante. 1 medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Esto significa que las necesidades más básicas, como el pan, se volverán inaccesibles, reflejando el aumento de las desigualdades económicas. En el escenario actual, podemos ver que este sistema ya está en movimiento. Muchos enfrentan un aumento insostenible en el costo de vida, mientras un pequeño número de personas sigue acumulando riquezas de manera desproporcionada. ¿Has sentido el impacto del aumento de precios en los artículos básicos? ¿Cómo ha afectado esto a tu vida y a la de tu familia? La escasez de alimentos no es una cuestión aislada.
está íntimamente ligada a la injusticia de los sistemas que controlan la distribución de recursos. En el mundo moderno, vemos cada vez más la concentración de riqueza en manos de unos pocos mientras miles de millones de personas luchan por garantizar su supervivencia. El jinete negro representa esta disparidad, donde el hambre y la pobreza se usan como herramientas de control, mientras que las élites económicas siguen enriqueciéndose a costa del sufrimiento ajeno. ¿Pero qué está detrás de este sistema económico injusto? La Biblia no solo habla de una crisis económica, sino de un sistema estructuralmente fallido, donde aquellos que controlan los recursos tienen el poder de manipular y explotar a los más vulnerables. El jinete negro pone de manifiesto una crítica profunda a un mundo en el que la producción y distribución de alimentos y recursos son controladas por unos pocos, en detrimento de muchos. Cuando el sistema falla en alimentar a los pobres y necesitados, el hambre deja de ser un problema natural para convertirse en una consecuencia directa de la explotación y la corrupción. Y no estamos hablando solo de hambre física. Esta escasez también afecta a nuestra hambre espiritual. Cuando las personas no tienen suficiente para comer, no tienen acceso a salud, educación y condiciones de vida dignas, comienzan a sentirse empobrecidas espiritualmente. La lucha por la supervivencia muchas veces les impide buscar algo más profundo y transformador. El jinete negro, así, no es solo un símbolo de hambre física, sino de un hambre existencial, una búsqueda de algo más de lo que las personas pueden encontrar en un sistema que solo ofrece más sufrimiento. Estamos percibiendo un crecimiento de la injusticia económica que afecta principalmente a los más pobres. Mira a tu alrededor y verás que el hambre y la escasez no son solo problemas de alimentos, sino una crisis global más profunda que afecta a todos los aspectos de la vida: salud, educación, vivienda e incluso la libertad espiritual. Cuanto más atrapadas están las personas en este ciclo de escasez, más difícil es para ellas conectarse con su espiritualidad y encontrar paz interior. El jinete negro nos alerta sobre los efectos destructivos de un sistema que prioriza el lucro en lugar de cuidar de la creación de Dios. ¿Cómo la justicia espiritual puede ayudar a combatir esta escasez económica? La respuesta está en el verdadero cambio que solo puede suceder cuando las personas comienzan a actuar con más compasión, solidaridad y responsabilidad. Dios nos llama a ayudarnos unos a otros, a luchar por la justicia, y eso incluye garantizar que todos tengan acceso a las necesidades básicas de la vida. Cuando nos encontramos en tiempos de crisis económica, lo que el jinete negro nos enseña es que debemos ir más allá de buscar soluciones superficiales y trabajar por un mundo más justo, donde los recursos se compartan de manera más equitativa. El verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando somos capaces de ver el dolor del otro y actuar para aliviar ese dolor. ¿Y cómo la falta de recursos afecta la vida espiritual de las personas? La escasez y el hambre no afectan solo al cuerpo, sino también al alma. La búsqueda incesante de recursos materiales puede hacer que las personas se olviden de la verdadera fuente de vida, Dios. Cuando la preocupación por la supervivencia domina la vida de una persona, tiende a alejarse de la fe, volviéndose más centrada en sus necesidades inmediatas que en su relación con Dios. El jinete negro no solo está alertando sobre la falta de alimentos, sino sobre el vacío espiritual que muchas veces viene con esta lucha por la supervivencia. Y ahora, mientras el jinete negro nos enseña sobre la escasez material y espiritual, el próximo jinete, el jinete amarillo, surge para mostrarnos el destino trágico que nos espera si no tomamos una acción colectiva. Él trae consigo la muerte y el infierno, simbolizando la destrucción masiva causada por enfermedades, desastres naturales y crisis sociales. Deja tu comentario sobre el impacto de la escasez y cómo la falta de justicia económica afecta tu vida y la de tus seres queridos. Mantente atento al siguiente tema, donde exploraremos cómo la muerte y el infierno, simbolizados por el jinete amarillo, se aliaron a las crisis económicas, enfermedades y desastres naturales, creando un escenario de destrucción global. ¿Qué sucede cuando estas fuerzas se combinan y cómo podemos prepararnos para enfrentar este escenario? La muerte y el infierno, el jinete amarillo y la muerte global. Cuando piensas en el fin de los tiempos, ¿qué viene a tu mente? ¿Guerras? ¿Hambre? ¿Destrucción? La verdad es que todos estos eventos catastróficos ya están siendo anunciados, y el jinete amarillo, montado en su caballo pálido, trae consigo la muerte y el infierno, como se describe en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8.
Este jinete no solo trae una muerte física, sino que simboliza la muerte a escala global, afectando no solo cuerpos, sino también almas, sociedades y civilizaciones. Este jinete está ligado a la destrucción masiva, y no viene solo. Trae con él la muerte, las enfermedades, los desastres naturales y las crisis sociales, creando un escenario de sufrimiento extremo. ¿Alguna vez has pensado cómo las crisis mundiales que vivimos hoy están alineadas con lo que las profecías bíblicas describen? Mira a tu alrededor. Estamos viviendo una pandemia global, desastres naturales como huracanes, incendios forestales y terremotos, además de una creciente inestabilidad social. Estas señales son reflejos de lo que el jinete amarillo representa, el fin de la estabilidad humana y el comienzo de una era de sufrimiento intenso y muerte masiva. Este jinete viene como un símbolo de la muerte no solo física, sino también de una crisis espiritual y social que arrastra a multitudes hacia la desesperanza. El jinete amarillo es el jinete de la destrucción. Él no solo trae muerte física, sino también el infierno, un lugar de tormento eterno. Representa el colapso global de instituciones y la bancarrota de sociedades enteras que ya no pueden soportar las tensiones internas y externas. La muerte ya no es algo que solo se ve en guerras o enfermedades aisladas, sino que se esparce como una epidemia, afectando todos los aspectos de la vida. ¿Has notado que estamos viviendo en una era donde parece que las crisis nunca terminan? Cada vez más, enfermedades como la COVID-19 y el cambio climático están mostrando cuán vulnerable es la humanidad y cómo nuestros sistemas fallan en garantizar la supervivencia de todos. La muerte ya no está restringida al campo de la muerte física, sino que se presenta también de forma simbólica, como la muerte espiritual, donde muchas personas se están alejando de Dios y hundiéndose en un abismo de desesperación. El infierno que el jinete amarillo trae es un reflejo de la separación entre la humanidad y Dios, causada por el pecado y el alejamiento de la verdad. El jinete amarillo nos muestra que, cuando el mundo se distancia de Dios, la muerte no afecta solo al cuerpo, sino al alma. Este jinete, con su espada, su corona y su muerte, viene a advertir sobre un juicio divino, no solo sobre aquellos que mueren físicamente, sino sobre aquellos cuyas elecciones espirituales los llevan a un destino final de desesperanza y condena. Cuando la sociedad en su conjunto ignora la moralidad, la justicia y la verdadera compasión, comienza a experimentar la muerte espiritual, que se refleja en todas las áreas de la vida humana, desde la economía hasta las relaciones personales. ¿Alguna vez te has sentido perdido en medio del caos y las incertidumbres del mundo? Ese es el reflejo de la muerte espiritual, donde las personas comienzan a perder el propósito y la esperanza. No podemos olvidar que el jinete amarillo no solo trae una destrucción física, sino también espiritual. Él es una advertencia sobre la falta de fe, sobre el alejamiento de Dios y el impacto de eso en la humanidad. Este jinete también simboliza el juicio final que la Biblia nos alerta, un juicio que afecta tanto a los vivos como a los muertos, una separación eterna entre los justos y los impíos. A medida que el jinete amarillo avanza, vemos cada vez más crisis sociales y económicas intensificándose. Las enfermedades y los desastres naturales, que ya son una realidad, muestran que la muerte global puede llegar de varias formas: físicas, emocionales y espirituales. Estamos viviendo una época en la que todo parece estar al borde del colapso, pero, al mismo tiempo, esta destrucción puede ser una llamada a la reflexión y al arrepentimiento. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en un mundo que parece estar al borde de la muerte? La respuesta está en nuestra fe. El jinete amarillo nos alerta sobre la fragilidad humana, pero también nos muestra que, incluso ante la muerte y el sufrimiento, todavía hay una salida. Como cristianos, nuestra fe debe ser nuestra fuerza, nuestra esperanza ante la adversidad. Dios nos llama a permanecer firmes, a mantener nuestra fe y a confiar en que Él es nuestra salvación, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. El jinete amarillo es una advertencia, pero también una oportunidad de reflexión sobre dónde ponemos nuestra fe y esperanza. Ahora, después de ver cómo la muerte y el infierno se están extendiendo por todo el mundo, viene la gran pregunta: ¿cómo podemos sobrevivir a este escenario catastrófico? La respuesta está en la gran tribulación, un período profético descrito por Jesús y los profetas, donde la fe de todos será puesta a prueba al máximo.
Descarga el ebook ahora para entender cómo puedes prepararte espiritualmente para los tiempos finales y cómo mantener tu fe firme en los días más oscuros. Mantente atento al siguiente tema, donde vamos a explorar la gran tribulación y cómo será la prueba final de fe para los cristianos durante los momentos más desafiantes de la historia humana. Prepárate para entender cómo puedes fortalecerte espiritualmente y enfrentar la tribulación con fe y coraje. La gran tribulación, la prueba final de la fe. Cuando pensamos en el fin de los tiempos, muchas personas hablan sobre la gran tribulación, un periodo de sufrimiento, aflicción y pruebas que afectará a toda la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente la gran tribulación? ¿Y cómo se relaciona con nuestra vida y fe? La respuesta es más profunda de lo que imaginamos. La gran tribulación es un periodo profético descrito por Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21, como un tiempo de angustia sin precedentes. Un tiempo de angustia tal como nunca hubo desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? La gran tribulación es la prueba final de fe para los cristianos, donde los valores, las creencias y la resistencia espiritual serán puestos a prueba de manera extrema. Este periodo de sufrimiento y aflicción será el mayor desafío para los seguidores de Cristo, pero también será una oportunidad para vivir la fe de manera más intensa y verdadera. Este periodo, aunque de dolor, también es un momento de purificación espiritual, donde aquellos que mantengan su fe en Dios serán refinados como el oro en el fuego. ¿Puedes imaginar un tiempo en que la fe será puesta a prueba de forma tan drástica que todo el mundo será sacudido por él? Profundizando en lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 24, versículo 21, Él nos advirtió sobre un momento de dificultades tan grandes que ni siquiera los tiempos anteriores de sufrimiento fueron comparables. Este será el ápice de la batalla espiritual, donde las fuerzas del mal estarán tratando de aplastar lo que queda de fe, de justicia y de verdad. Será un tiempo de persecución intensa a los cristianos, donde aquellos que permanezcan fieles a la palabra de Dios serán perseguidos, torturados e incluso asesinados. Y, al mismo tiempo, muchos serán tentados a negar su fe ante la presión, el miedo y el sufrimiento. Este es el corazón de la gran tribulación, la batalla interior y exterior entre el bien y el mal. ¿Serías capaz de mantener tu fe intacta en un tiempo de sufrimiento tan grande? La verdadera fe será puesta a prueba en sus límites, y muchos cristianos, como fue profetizado, tendrán que tomar una decisión importante: seguir firmes en el Señor o sucumbir ante la presión y el miedo. La Biblia habla de muchos que serán arrebatados por la aflicción, mientras que otros permanecerán inquebrantables en su confianza en Dios. La diferencia estará en la profundidad de la relación con Cristo, porque aquellos que conocen verdaderamente al Señor, que mantienen una vida de oración constante y de intimidad con Él, serán fortalecidos para resistir la tribulación. La gran tribulación es, al mismo tiempo, un tiempo de desafío sin igual, pero también un periodo de recompensas espirituales para aquellos que perseveran. Como está escrito en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, aquellos que pasan por la gran tribulación han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, simbolizando la purificación y la victoria sobre el mal, incluso a través del sufrimiento. Este será el momento más desafiante de la historia, pero también será la oportunidad para que la Iglesia demuestre la verdadera fidelidad a Dios, como nunca antes. Cuanto más aumente el dolor, más será puesta a prueba nuestra fe. ¿Qué harías si la presión se convirtiera en insuperable? ¿Permanecerías firme en tu fe, aunque tuvieras que pagar un precio alto por ello? La verdadera fe cristiana será la que resistirá. El sufrimiento, la pérdida y el dolor serán los instrumentos de purificación para aquellos que elijan seguir a Cristo hasta el final. La tribulación, entonces, no solo será una marca de dolor, sino también una oportunidad para conquistar la corona de la vida eterna. Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque, después de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida, la cual el Señor prometió a los que le aman. Pero la gran tribulación también traerá grandes engaños. Como se describe en Mateo, capítulo 24, versículo 24, el falso Mesías y los falsos profetas aparecerán, tratando de engañar incluso a los elegidos, aquellos que son fieles a Cristo.
El engaño será una de las armas más poderosas usadas para apartar a las personas de la verdadera fe, y será la prueba final de quien realmente confía en Dios. Las personas que no estén firmemente arraigadas en la palabra de Dios serán fácilmente seducidas por los engaños que ocurrirán. La fe será puesta a prueba de formas que nunca imaginamos. Será una elección entre la verdadera fe en Cristo o la seducción del mundo. La gran tribulación no es solo un desafío físico, sino un desafío espiritual extremo. ¿Cómo te preparas para afirmar tu fe en medio de tantos engaños y desafíos? Ahora, mientras el mundo pasa por esta gran tribulación, surge una figura aún más siniestra, la bestia, que se convertirá en el símbolo del control totalitario del anticristo. Él traerá consigo una marca, que será impuesta a todos los habitantes de la tierra, y esa marca se convertirá en la prueba de lealtad al sistema del anticristo, la verdadera marca del fin de los tiempos. Dale like si crees que la fe será la prueba más grande en los días finales y que Dios nos fortalecerá para soportar la tribulación. En el próximo tema, vamos a explorar cómo la bestia y su marca surgen en este escenario de tribulación y cómo el control global, financiero y espiritual será impuesto de manera implacable. ¿Qué significa aceptar o rechazar la marca? No te lo pierdas, porque analizaremos el impacto de esta decisión en todos los niveles de nuestra vida. La bestia y la marca, el sistema totalitario del anticristo. A medida que la gran tribulación se despliega, comienza a emerger un nuevo y aterrador personaje, descrito en las profecías del Apocalipsis. Él es el anticristo, representado como la bestia, una figura cuyo objetivo es ejercer un control total sobre la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16, vemos que la bestia exigirá que todos reciban una marca. Y esta marca no será solo un símbolo físico, sino que representará una elección espiritual irreversible, una decisión entre la lealtad al sistema del anticristo o la fidelidad a Dios. Este escenario no es solo profético, sino que empieza a dibujarse en nuestra realidad. Lo que antes parecía algo lejano se está volviendo cada vez más tangible a medida que vemos un control creciente sobre las libertades individuales, especialmente en los campos de la economía y la religión. La bestia, como se describe, será una figura de poder absoluto, que se levantará con la misión de establecer un gobierno global, donde las leyes de Dios serán sustituidas por las suyas. Él representará un sistema totalitario, donde todo y todos estarán bajo vigilancia constante. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar el control sobre nuestra vida? Lo que parece un simple avance tecnológico y económico puede, en realidad, ser una preparación para algo mucho más siniestro. Estamos hablando de un futuro en el que las elecciones de las personas serán condicionadas por un poder centralizado, que usará los recursos económicos y la manipulación de datos personales como una forma de control absoluto. El ascenso de la bestia es, sin duda, una de las advertencias bíblicas más profundas sobre lo que está por venir. ¿Qué significa recibir la marca de la bestia? La marca de la bestia, descrita en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 a 17, será impuesta en la mano derecha o en la frente, lugares que, según las Escrituras, simbolizan las acciones y los pensamientos de los individuos. Pero esta marca no es solo un símbolo físico. Representa una alianza espiritual con las fuerzas del mal. Aquellos que acepten esta marca estarán renunciando a su fidelidad a Dios, pasando a formar parte de un sistema que rechaza completamente la verdad de Cristo y la salvación ofrecida por Él. Esta decisión no será solo una cuestión de conveniencia o necesidad, sino una elección de vida eterna o condena eterna. ¿Consideras que esta elección será solo una cuestión de supervivencia o existe un costo espiritual mucho mayor? Imagina un mundo donde, para simplemente comprar o vender, necesites esta marca. El anticristo creará un sistema económico global donde aceptar la marca será la única manera de participar plenamente en la sociedad. No solo los bienes materiales, sino las propias relaciones humanas serán controladas por esta fuerza demoníaca. Las personas se verán obligadas a elegir entre su lealtad a Cristo y la necesidad de sobrevivir en el sistema de la bestia. Es ahí donde el dilema espiritual se vuelve más real. ¿Seremos capaces de resistir esta presión abrumadora? ¿Cuántos de nosotros seríamos tentados a abandonar nuestras creencias para garantizar la supervivencia, la seguridad y la estabilidad financiera? La bestia, con su marca, establecerá un dominio totalitario,
controlando no solo las acciones de las personas, sino también sus mentes y corazones. Ya estamos comenzando a ver señales de esto hoy en día, con los avances tecnológicos, los sistemas financieros globales y la creciente vigilancia que nos rodea. La creciente dependencia de las tecnologías y la falta de privacidad pueden estar preparándonos para un futuro en el que la libertad de elección será reemplazada por la imposición de una única visión del mundo, donde el anticristo será el gobernante absoluto. La marca de la bestia será una forma de sumisión al sistema del anticristo, donde la libertad individual será solo un recuerdo distante. El control espiritual y financiero será absoluto. La cuestión que debemos hacernos ahora es: ¿qué significa ser fiel a Dios en un mundo como este? A medida que la sociedad avanza hacia un control más centralizado, cada uno de nosotros tendrá que tomar una decisión de fe. La marca de la bestia no será solo un símbolo físico, sino una decisión espiritual profunda. Será una elección que afectará la eternidad. Muchos, bajo presión y miedo, aceptarán esta marca, pero para los fieles que elijan seguir a Cristo, habrá una resistencia. Esa resistencia, sin embargo, no será sin costo. Seremos marginados, perseguidos y excluidos, pero, al mismo tiempo, seremos preservados espiritualmente. ¿Cómo el mundo de hoy puede prepararnos para el impacto de un sistema tan totalitario? Es una advertencia clara para todos los cristianos. Necesitamos fortalecernos en la fe, mantener nuestros ojos puestos en Cristo y no dejarnos seducir por las promesas vacías de un sistema que promete seguridad y prosperidad, pero que en realidad traerá esclavitud espiritual y física. No se trata solo de resistir la marca de la bestia, sino también de mantener nuestra fe firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca desmoronarse. La verdadera resistencia será espiritual. Necesitamos estar preparados para lidiar con un sistema que intentará convencernos de renunciar a nuestra fe para simplemente sobrevivir. Inscríbete ahora para no perder los próximos vídeos, donde exploraremos el impacto de la marca de la bestia y cómo el mundo será controlado por el anticristo. Quédate con nosotros para el siguiente tema, donde exploraremos las 7 copas de la ira, que representan el juicio divino sobre la tierra. Las 7 copas no son solo un castigo para los impíos, sino también una advertencia poderosa para todos aquellos que elijan seguir el sistema del anticristo. ¿Cómo responderá Dios al mal que se está extendiendo por el mundo? Vamos a discutir lo que las profecías revelan sobre estos juicios finales y lo que esto significa para la humanidad. Las 7 copas de la ira, el juicio divino sobre la tierra. Hemos llegado ahora a uno de los momentos más intensos y aterradores del Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios. Descritas en Apocalipsis, capítulo 16. Estas copas representan el juicio final y la retribución divina para aquellos que rechazaron la gracia de Dios y vivieron en pecado. Cuando Dios derrama estas copas, Él está ejecutando un juicio soberano sobre la tierra, trayendo calamidades y catástrofes que tendrán un impacto devastador. ¿Qué significan estas copas y qué nos enseñan? Cada una de las 7 copas trae un castigo específico para la tierra. Lo notable es que, incluso después de que la ira de Dios se derrame, la humanidad sigue rehusándose a arrepentirse y se vuelve contra Él. La primera copa causa úlceras dolorosas en los que poseen la marca de la bestia, simbolizando el sufrimiento físico y espiritual de aquellos que hicieron una alianza con el mal. La segunda y la tercera copas transforman las aguas del mar y de los ríos en sangre, una clara referencia a la retribución por la muerte de los justos y los asesinatos cometidos por los impíos. Este juicio es un reflejo directo de la violencia y el pecado esparcidos por el mundo. ¿Te has detenido a pensar cómo el pecado impune, sin la intervención de Dios, ha afectado a nuestro mundo? Mientras tanto, la cuarta copa trae un calor intenso, quemando a los hombres con fuego. La quinta copa sumerge la tierra en oscuridad profunda, como una reprensión contra la falta de luz espiritual y el alejamiento de Dios. Estos castigos muestran que los seres humanos, al rechazar la luz divina, terminan entrando en un ciclo de oscuridad espiritual. Pero, a pesar de estas aflicciones, las personas aún no se arrepienten, lo que refleja la dureza del corazón humano ante el juicio de Dios. La sexta copa seca el río Eufrates, permitiendo el paso de los reyes del oriente para la batalla final, que culminará en Armagedón, el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal. Este es el momento en que la lucha final se librará,
donde las fuerzas del mal intentarán destruir la obra de Dios. Pero, como siempre, la victoria final será de Cristo. Finalmente, la séptima copa trae un terremoto tan grande que cambia toda la tierra, y una gran lluvia de granizo cae sobre la humanidad, mostrando que el juicio final de Dios no tiene precedentes. ¿Qué nos enseñan estas copas sobre el carácter de Dios? Ellas revelan la justicia absoluta de Dios. Aunque Dios es misericordioso, Él también es justo, y el pecado no puede quedar impune. El juicio de Dios sobre la tierra no es un simple acto de venganza, sino una manifestación de su santidad. Él está purificando la tierra del mal y trayendo la verdadera justicia, para que el bien prevalezca al final. Sin embargo, lo más triste es que muchos aún rechazan esta justicia y permanecen en el pecado, incluso frente a la ira de Dios. ¿Qué sucede cuando Dios derrama su ira sobre la tierra? Esta es una advertencia para todos nosotros. Las 7 copas no son solo un juicio para el futuro, sino también una invitación al arrepentimiento. El pecado tiene consecuencias, y la falta de arrepentimiento llevará a estos terribles juicios. Pero hay esperanza. Para aquellos que se arrepienten y se vuelven hacia Dios, hay salvación. Las copas de la ira son, sí, un reflejo de la ira divina, pero también nos muestran la gracia de Dios. Él nos avisa antes de derramar su juicio, para que podamos escapar de las consecuencias del pecado. Deja un comentario sobre lo que crees que sería el mayor aviso de Dios para el mundo hoy en día. Quédate con nosotros para el próximo tema, donde exploraremos el gran juicio final, el momento culminante de la historia, donde todos serán juzgados por sus acciones y elecciones. La separación eterna de los justos y los injustos está a punto de ocurrir, y veremos cómo la decisión que tomamos aquí y ahora puede definir nuestro destino eterno. El gran juicio final, la separación eterna. El gran juicio final es el momento culminante de toda la historia humana, un evento que decidirá el destino eterno de cada ser humano. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 a 15, vemos la descripción de un trono blanco, donde todos, vivos y muertos, serán juzgados por sus obras. No importa cuán grande o pequeño haya sido el acto, cada persona será llamada a responder por sus elecciones ante Dios. Este juicio no será cualquier tribunal, sino el más importante de todos, el juicio eterno que define el destino final de todos. La Biblia describe una escena de tremenda seriedad y santidad, donde los libros son abiertos y cada acción, palabra y pensamiento son expuestos ante Dios. Ningún alma será ignorada o olvidada. El juicio final será imparcial, justo y basado en un único criterio: la relación de cada persona con Jesucristo. Como está escrito en Mateo, capítulo 25, versículos 31 a 46, los justos serán separados de los impíos, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas, que representan a los justos, serán llevadas a la vida eterna, mientras que los cabritos, que representan a los impíos, serán enviados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ya has pensado en lo que será juzgado al final de tu vida? En este juicio, no se trata solo de las acciones externas, sino del estado del corazón de cada persona. Dios examina las intenciones, los motivos y la lealtad de cada individuo. Él no solo ve lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. El juicio final va más allá de lo que el mundo ve como correcto o incorrecto. Él se basa en un criterio eterno, la fe en Cristo. Como nos enseña Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que nos salva no son nuestras buenas obras, sino nuestra fe en el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, la separación no será solo entre buenos y malos, sino entre aquellos que aceptaron la gracia de Dios y aquellos que rechazaron esa gracia, viviendo para sí mismos, sin arrepentimiento. Es una elección eterna. Elegir vivir en comunión con Dios y aceptar su salvación, o vivir apartado de Él, siguiendo los caminos del pecado. La vida eterna se ofrece a todos, pero la decisión de aceptarla o rechazarla es personal e irrevocable. El juicio será la evidencia final de nuestra elección. ¿Qué se decidirá en ese gran día? Será la separación eterna. Aquellos que aceptaron la salvación en Cristo vivirán para siempre con Dios en su presencia, donde no habrá más dolor, tristeza ni muerte. Ya aquellos que rechazaron esa salvación serán separados de Dios eternamente,
en un lugar de sufrimiento y separación, el lago de fuego, como se describe en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Este es el destino de todos los que, en sus vidas, eligieron seguir sus propios caminos, en lugar de aceptar la gracia y el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo. ¿Estás preparado para el juicio final? Es difícil imaginar la grandeza y seriedad de este momento, pero es importante recordar que la decisión sobre nuestro destino eterno ocurre aquí y ahora. No hay garantías de mañana, y el juicio final no se basará en nuestras intenciones o promesas, sino en nuestras acciones y elecciones concretas, especialmente en relación con nuestra fe en Cristo. La separación eterna será definitiva. Como Jesús nos enseñó, en Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de Dios. La verdadera prueba será la sinceridad de nuestra fe y lo mucho que vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Descarga el ebook ahora para aprender más sobre cómo prepararte espiritualmente para el juicio final y cómo la fe en Cristo puede transformar tu destino eterno. Después de reflexionar sobre el gran juicio final y la separación eterna, el próximo tema nos lleva a una señal profética impresionante, la caída de Babilonia, que representa el colapso de un sistema mundial corrompido, basado en la codicia y la idolatría. ¿Qué sucede cuando un sistema se aleja de Dios? ¿Cómo nos enseña el colapso de Babilonia sobre los sistemas que dominan el mundo hoy? Quédate con nosotros para entender cómo Babilonia será destruida y qué significa eso para el futuro de la humanidad. La caída de Babilonia. El colapso del sistema mundial. La caída de Babilonia es uno de los eventos más significativos y simbólicos descritos en el Apocalipsis. Babilonia no representa solo una ciudad, sino todo un sistema mundial basado en la codicia, el materialismo, la idolatría y la opresión. La Biblia describe la caída de Babilonia en Apocalipsis, capítulo 18, como el colapso de un imperio que vivió en excesos y corrupción. El juicio de Dios sobre Babilonia simboliza el juicio final sobre los sistemas de poder e influencia que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Qué significa la caída de Babilonia para el mundo de hoy? Babilonia, con su comercio de riquezas, lujos y prácticas idólatras, es una representación del sistema económico, político y social que vive de manera egoísta y alejada de Dios. Este sistema está en decadencia y no puede durar para siempre. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2, se declara que ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y esto es una advertencia de que todo sistema basado en la idolatría y la opresión será destruido. Babilonia simboliza el reino del materialismo y la búsqueda desenfrenada de riquezas, algo que resuena fuertemente en el mundo moderno. Vivimos en una era donde el consumismo y la idolatría por las riquezas dominan a las personas, muchas veces a costa del bienestar de los demás. ¿Puedes ver cómo la idolatría por el dinero y lujo está afectando a nuestra sociedad hoy? Hoy, las grandes corporaciones y los sistemas financieros globales siguen prosperando mientras millones de personas alrededor del mundo viven en pobreza extrema. Esto refleja el sistema de Babilonia, un imperio basado en la explotación y el egoísmo, donde la adoración al dinero y a la riqueza ocupa el lugar de los valores espirituales. La caída de Babilonia es una advertencia poderosa de que este sistema no va a durar para siempre y que el juicio de Dios es cierto. La verdadera prosperidad no está en las riquezas materiales, sino en el reino de Dios. Y es ese reino el que se establecerá cuando Babilonia finalmente caiga. Pero la caída de Babilonia también trae una advertencia a los creyentes. Es una exhortación para no conformarnos con este mundo. Como Pablo escribió en Romanos, capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. La búsqueda de riquezas y poder puede alejarnos de Dios y llevarnos a adorar a Babilonia moderna, el sistema que se basa en todo lo que Dios rechaza. Por lo tanto, la caída de Babilonia no es solo una historia del pasado, sino una lección para nosotros hoy, sobre la importancia de vivir de manera justa, honesta y centrada en Cristo. ¿Qué deberíamos aprender de la caída de Babilonia? La caída de Babilonia también es un símbolo de la destrucción de todo lo que es efímero y falso. Las riquezas materiales y los placeres del mundo son pasajeros, y el sistema que se basa en esos valores colapsará cuando Dios intervenga. Babilonia representa todo lo que está corrompido y en contra de la voluntad de Dios.
Cuando ella caiga, la justicia de Dios será finalmente restaurada, y el mal será vencido para siempre. La lección aquí es clara. No debemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, porque todo lo que no está alineado con Dios será destruido. Sin embargo, en medio de la destrucción de Babilonia, hay una gran esperanza para los justos. Aquellos que permanezcan fieles a Dios, que no se rindan ante el sistema de este mundo, serán recompensados con una nueva creación, una realidad donde Dios habitará con su pueblo en paz y alegría. La caída de Babilonia es, por lo tanto, un hito de transición hacia algo aún mayor y más glorioso que está por venir. Inscríbete ahora para no perder el resto de la serie sobre el fin de los tiempos, y mantente atento a la promesa de la Nueva Jerusalén. En el próximo tema, exploraremos la Nueva Jerusalén, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Será un lugar donde Dios habitará con su pueblo, restaurando todo lo que se ha perdido. No pierdas la oportunidad de conocer más sobre esta gloriosa promesa. La Nueva Jerusalén, la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Hemos llegado al final de este video, y espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Después de tantas tribulaciones y juicios descritos en el Apocalipsis, Dios nos da la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis, capítulo 21, encontramos la visión gloriosa de un lugar donde Dios habitará con su pueblo, donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. Será un nuevo comienzo, una restauración perfecta de todo lo que se ha perdido. Imagina un lugar de paz y alegría eternas, donde Dios está presente en cada momento de nuestra vida. La Nueva Jerusalén es nuestra esperanza, el fin del sufrimiento y el comienzo de una nueva era. Dios promete hacer todo nuevo, y esta promesa es para todos los que lo siguen con fe. Hemos llegado al final de este video, pero el camino de la esperanza y la fe aún está por delante. Dale like. Comenta qué te pareció el video y suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo video.